Buenos días, el día de hoy voy a hablar acerca de un caso de estudio en el cual se analizan las pérdidas mecánicas y métodos de determinación. Mi nombre es Miguel Ángel Romero y voy a ser la persona encargada del día de hoy que va a estar explicándoles un poco acerca de este documento. Vamos a dar una breve introducción. Como vamos a manejar temas de pérdidas mecánicas en motores de combustión, lo primero que hay que saber es qué es un motor, ¿no? Un motor es un dispositivo mecánico que se utiliza para convertir un tipo de energía, en este caso energía química, en energía mecánica, para generar pues un movimiento en un vehículo. Los motores tienen varias clasificaciones. En este diagrama podemos encontrar una clasificación a grandes rasgos de cómo se clasifican los motores. La primera parte es conforme hacia el lugar donde se realiza la combustión, es decir, existen motores donde se realiza la combustión internamente y otros donde se realiza externamente. También se clasifican de acuerdo a la forma en la que se genera la energía mecánica. Es decir, hay motores tipo alternativos y motores rotativos. No vamos a andar mucho tema, no vamos a profundizar mucho en este tema, debido a que nuestro tema principal son las pérdidas mecánicas en los motores. Bueno, los motores de combustión interna tienen dos tipos específicos, que son los que son por encendido de chispa, los Otto, tipo Otto, los que utilizan el ciclo termodinámico tipo Otto, y los encendidos por compresión, que son los que utilizan el ciclo termodinámico diésel. Estos motores se dividen en dos tipos de ciclos, el motor de 4 tiempos y el motor de 2 tiempos. Y asimismo se clasifican de acuerdo al movimiento del pistón, de acuerdo a que hay unos movimientos de pistón alternativo, que son los convencionales que conocemos, y los rotativos, que son todos aquellos que no llevan un pistón como tal, sino funcionan por medio de un rotor que va girando y se genera la combustión dentro de una cámara. Similar al de pistón, pero es diferente. Bueno, el estudio de caso que vamos a analizar tiene como nombre la revisión sobre las pérdidas mecánicas de los motores de combustión interna, donde hacen una experimentación y un modelado. Los autores de este estudio de caso son Carlos A. Romero, Edison Henao y Juan Ramírez de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este estudio se realizó en el año 2023. Para dar un breve resumen de qué realizaron en este estudio, aquí hicieron un estudio de cómo se podía determinar las pérdidas, de qué manera, qué tipos de experimentos o maneras teóricas existían para calcular estas pérdidas. Entonces aquí llegan como digamos a una cierta conclusión, que es que representa el 12%, las pérdidas por fricción, que son las FMP, representa el 12% de la energía digamos perdida o que consume del combustible. Los componentes principales de las que generan las pérdidas son la fricción, el bombeo y las pérdidas auxiliares, que más adelante ahondaremos un poco más en este tema. El área que mayor impacta, las áreas donde hay mayor impacto es en el consumo, en el desgaste de las piezas y en las emisiones de CO2. Las pérdidas mecánicas, como lo vemos ahí en esa gráfica, se dividen en esos porcentajes, siendo la pérdida por fricción la que mayor consume, del 45 al 65%. De aquí digamos que se divide todo lo que es pistón, anillo, cigüeñal, todas las partes móviles de un motor. Las pérdidas por bombeo, que son del 15 al 30%, más adelante vamos a ver qué son las pérdidas por bombeo. Las auxiliares, que son del 15 al 20%. Como podemos ver anteriormente, las que más, por donde se pierde más energía es en el tema de la fricción. Bueno, este trabajo tiene como objetivo principal identificar los factores que generan pérdidas mecánicas en un motor. Se evalúan estas pérdidas. Para ello, en el informe lo que utilizan es un motor de 4 tiempos de 1.6 centímetros cúbicos de cilindraje, que utiliza un ciclo Otto, es decir, el motor es a gasolina, y en el trabajo lo que utilizan son varios métodos de medir estas pérdidas de manera experimental y analizan los resultados. Al final lo único que hacen es proponer estrategias de optimización pues para reducir estas pérdidas mecánicas. Los métodos que utilizan en este estudio, de este documento, son el diagrama indicado, el arrastre, la desaceleración libre, Morse y Williams. Cada uno de estos métodos
pues como así se llaman, son digamos que una manera, una guía para calcular estas pérdidas por fricción. Por lo que cada una tiene una ventaja y una desventaja. Como lo podemos ver aquí en esta tabla, para las ventajas del diagrama indicado son condiciones reales de operación. Todos estos métodos que utilizan son teóricos. En esto se tienen los efectos de la temperatura y de las cargas. La desventaja encontramos es que tiene un alto coste de los instrumentos y dificultades para referenciar el punto muerto del pistón en la parte superior. El de arrastre básicamente es poner a funcionar el motor y según la potencia de acondicionamiento se calculan las pérdidas. Como aquí no hay, digamos, no se pone a funcionar el motor de manera autónoma, es decir, con gasolina, chispa, como lo conocemos, no hay ausencia de combustión, por ende no hay ausencia de calor, entonces estas pérdidas de calor también se están omitiendo, entonces esa sería una de las desventajas que encontraríamos. La desaceleración libre básicamente es poner a funcionar el motor y desconectarlo o liberarlo de la función y que él mismo, los pistones se detengan. Bueno, aquí hay un tema de inercia, entonces estas serán una de las ventajas porque el tema de la inercia es equivalente. El método Morse, que básicamente es determinar la potencia en cada uno de los cilindros. Como estamos analizando un motor de 4 cilindros, se debe analizar en 4. Bueno, cuando se desconecta uno de los cilindros, el resto, ese cilindro que se desconecta sigue funcionando, por ende sigue como generando ciertas pérdidas. Y el último método que utilizaron fue el Williams, que básicamente es un método gráfico donde se realizan ensayos con un motor encendido. La única desventaja que tiene es que es insensible al nivel de carga del motor. Bueno, estos fueron los resultados obtenidos en el documento que acabamos de analizar, que es del 100% de las pérdidas, porque como ya sabemos la eficiencia de un motor es más o menos del 40 al 60%, y de esto el 100% de las pérdidas se divide en este porcentaje, que es las pérdidas por fricción, que van del 65 al 70, que básicamente se distribuyen en todas las piezas mecánicas móviles, es decir, pistón, anillo, cilindro, cojinetes, bielas, cigüeñal, todas las piezas que van por dentro moviéndose. Las pérdidas por bombeo, como ya lo decía anteriormente, las definimos como las pérdidas que básicamente son al momento de aspirar la mezcla y expulsar. El motor tiene una diferencia de presión en ese instante cuando se abren esas válvulas, por lo que ahí va a generar unas pérdidas. Como ahí lo dice, están relacionadas al trabajo necesario para, al momento de que el aire ingrese a la cámara y al momento de que se realice la combustión, expulsarlo de la cámara. Estas son del 20 al 25%. Y las auxiliares, que básicamente están relacionadas con todos los componentes auxiliares, como las bombas, el alternador, las correas que van conectadas al motor, etc. Bueno, ¿qué alternativas proponen ahí? Uno de los temas que más es crítico es el tema de la fricción, ¿no? Por ende, entonces ellos recomiendan la optimización del lubricante, utilizar un lubricante, digamos, con menor viscosidad, pero que cumpla con los parámetros para realizar una correcta refrigeración del motor, los materiales que se utilizan para la fabricación de las partes y las mejoras en los sistemas de admisión y escape para evitar las pérdidas de bombeo. Como conclusiones, los escritores se plantean lo siguiente: revisar las pérdidas mecánicas de manera corta a largo plazo para ver qué acciones a corto plazo se pueden tomar. Las pérdidas mecánicas es algo que se estudian desde los años 50 debido pues a la eficiencia que tienen los motores y que ellos pretenden realizar un estudio como más a profundidad debido a que este fue como un estudio muy superficial. Como conclusiones propias, las pérdidas mecánicas son causales básicamente de esta gran brecha que existe entre la potencia energética que posee la gasolina y la potencia que se entrega al final de realizar esta transformación, porque pues ya sabemos que entregamos energía química a energía potencial o mecánica. Y de acuerdo a los métodos de determinación estudiados por los autores, cada uno de estos métodos tiene una ventaja y una desventaja, por lo que al momento de realizar este análisis, en el momento de un diseño de un motor, tienen que tenerse en cuenta todas estas, pero adicional se recomienda apoyarse en simulaciones, debido a que hoy en día los computadores nos facilitan mucho todo este tema de las simulaciones y nos ayudan a que los resultados sean más exactos, con menos costo y en menor tiempo. Y por último, estas fueron las referencias que utilizamos.